El día de hoy igualmente veremos cálculo diferencial, pero ahora veremos la segunda parte, que sería la pregunta 11 a la 20. Así que comencemos. Pregunta 11. Nos pide calcular el valor del límite x tiende a 0 de seno de 7x sobre seno de 5x. Bueno, ¿qué sucede? Pues que si obviamente x valiera 0, lo interpretáramos simplemente así, por evaluación, seno de 7 por 0 entre el seno de 5 por 0. Esto me daría igual al seno de 0 sobre el seno de 0. Y muchos dirían, pues esto es igual a 1, ¿no? Porque es lo mismo. No, error, no es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Pues resulta que el seno de 0 es 0 y el seno de 0 es 0, 0 sobre 0. El límite se indeterminó. Entonces tenemos que buscar que esto no suceda. Entonces vamos a empezar a darle. Colocamos. Algo conveniente podría ser aplicar la regla de L'Hopital para no complicarnos mucho la vida. Vamos a aplicar L'Hopital. ¿Qué dice L'Hopital? Dice que podemos calcular el límite cuando x tiende a 0 de la derivada con respecto a x del seno de 7x sobre la derivada con respecto a x del seno de 5x. Es decir, simplemente vamos a derivar el numerador, derivamos el denominador y ya podremos aplicar el límite. Entonces vamos a hacer justamente eso. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de seno de 7x. Sabemos que la derivada del seno es igual al coseno, ¿verdad? Entonces sería el coseno de 7x por la derivada de su argumento. Su argumento es 7x, entonces la derivada de 7x es 7, quedándonos como 7 por coseno de 7x entre, pasaría lo mismo con este, ¿no? Aquí nos quedaría 5 coseno de 5x. Ahora sí, aplicamos el límite. Si lo aplicamos tendríamos 7 por el coseno de 7 por 0 entre 5 coseno de 5 por 0, que sería 7 coseno de 0 sobre 5 coseno de 0. Y resulta que el coseno de 0 es igual a 1, entonces tengo 7 por 1 entre 5 por 1, es decir, 7 quintos. Respuesta correcta, el inciso A. Qué bonito. Vámonos con la siguiente pregunta. Muy bien, pregunta 12. Nos pide calcular el valor del siguiente límite. Primero hacemos por evaluación, buscando que no haya una determinación. Sí, pues bueno, ya buscaremos alguna estrategia. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de ax sobre 1 menos el coseno de bx. Si x vale 0, pues 0 por a pues son 0, ¿no? Nos quedaría 1 menos el coseno de 0 sobre 1 menos el coseno de 0. De tal manera que esto es 1 menos coseno de 0, 1, menos 1 igual a 0 sobre 0. Híjole. Bueno, como es indeterminado en 0 sobre 0, podemos aplicar L'Hopital como le hicimos en el ejercicio anterior. Y pues para que no nos compliquemos tanto la existencia, ¿no? Aplicamos L'Hopital, que sería derivando ambas partes, tanto la parte de arriba como la de abajo. Y me quedaría entonces que el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de 1 es 0 menos la derivada del coseno de ax sería menos a seno de ax. ¿Por qué menos a? Bueno, porque la derivada del coseno, si yo tengo la derivada del coseno de u, su derivada sería menos el seno de u por la derivada de su argumento, ¿sale? Entonces, por eso es menos seno de ax y la derivada de ax pues es simplemente a. Por esa razón nos queda menos a seno de ax. De igual manera va a pasar lo mismo con el denominador. Nos quedaría como 0 menos b seno de bx.
Esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 de menos por menos se vuelve más, de a seno de ax sobre b seno de bx, ¿correcto? Si ya evaluáramos, nos daría a seno de x valiendo 0, 0 por a pues son 0, sobre b seno de 0, y resulta que el seno de 0 es 0, por a 0, sobre seno de 0, 0. Híjole, otra vez me terminó, ya se acabó nuestra vida. No nos acabó nuestra vida. Simplemente tendremos que volver a aplicar nuestra regla de L'Hopital. Lo voy a poner con otro color para que no se vea como que es lo mismo, ¿no? Vamos a derivar de nuevo, pero ahora esto de acá, ¿sale? Vamos a derivar esto. La derivada de esto, la derivada de esto. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de nuestro argumento, ¿verdad? Tenemos la derivada, sería a es una constante, entonces volvemos a poner a, que es una constante, por, ahora sí, la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno, ¿verdad? El coseno de su argumento, que es ax, por la derivada de su argumento, que es a. La derivada de a es a. Ahí está, derivada de ax es a. Entre, tenemos b por la derivada de seno de bx. Derivada de seno es el coseno de bx por la derivada de su argumento. La derivada de bx pues es b. De tal manera que nos queda como el límite cuando x tiende a 0 de a por a es a cuadrada del coseno de ax sobre b cuadrada por el coseno de bx. Ahora sí aplicamos el límite y nos quedaría a cuadrada por el coseno de 0, porque ya sabemos que a por 0 pues son 0, entre b cuadrada por el coseno de 0. Coseno de 0 sabemos que es 1, así que es a cuadrada por 1 sobre b cuadrada por 1. Eso sería igual a cuadrada sobre b cuadrada. Respuesta correcta, inciso C. Como puedes observar, podemos aplicar la ley de L'Hopital más de una vez, siempre y cuando la indeterminación sea un límite indeterminado en 0 sobre 0. No vamos allá, vamos a aplicarlo a cualquiera, no. ¿Sale? Vámonos con el siguiente. Pregunta 13. Determinar el valor del siguiente límite. Ok, aquí tenemos un límite que tiende al infinito, así que pues a darle. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Sucede lo siguiente. Si yo lo aplico directamente, tendría el seno al cubo de infinito sobre infinito cuadrado. Esto me daría infinito sobre infinito, ¿no? Es determinado, porque infinito no es un número. Recordemos que infinito es una expresión, nada más. Entonces no podemos aplicar este límite directo y ya, arte de magia. Lamentablemente no es así, así que tendremos que usar algunas magias para encontrar nuestro resultado. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Y es que resulta que una función seno o una función coseno, nosotros sabemos que va oscilando, ¿no? Es una función oscilante, ¿no? No es como que un día vale 1 y luego vale 20, no, es una función oscilante como tal. Como es seno, o sea, sí es seno al cubo, o sea, seno de x elevado al cubo, pero eso no importa. Esta va oscilando del 1 al 0, del 0 al 1, del 1 al 0, del 0 al menos 1, pasa por el 0 y el 1 otra vez, y menos 1, y 1, y menos 1, y 1. Es decir, todo el tiempo va en menos 1, 1, menos 1, 1. Todo el tiempo, todo el tiempo. No va a pasar de esos valores, ¿correcto? Ahora, dice que es el límite cuando x tiende al infinito. Es decir, que tiende a los valores positivos, no dice menos infinito, ¿verdad? Entonces vamos a analizar esta situación. Como ya sabemos que el seno de x sería un valor menor o igual al 1, pero a su vez tiene que ser mayor o igual a menos 1, por lo que acabamos de mencionar, ¿no? Va del menos 1,
pasa por el 0, llega hasta el 1, pasa por el 0, menos 1 y se repite la historia. Ahora, si nos dijera que fuera un límite cuando tiende al menos infinito, pues pensaríamos en menos 1, porque sabemos que hacia acá están los menos infinitos, ¿no? Pero no es así. Nosotros nos dice que es un límite cuando x tiende al infinito, o sea, vámonos para acá, ¿sale? Hacia el infinito. Entonces vamos a pensar en el 1, ¿ok? Esto quiere decir entonces que voy a aplicar el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado. Si nosotros aplicamos esto, ya directamente sería 1 sobre infinito al cuadrado, es decir, 1 sobre infinito. Esto es igual a 0. Es decir, respuesta correcta, inciso A. ¿Pero por qué? ¿Por qué digo que 1 sobre infinito es igual a 0 si yo acabo de decir que el infinito no es un número? ¿Cómo es que yo digo efectivamente es 0? Tiende a 0, importante. Resulta que si yo hacemos un pequeño experimento, decimos que 1 sobre 10, pues 1 sobre 10 sería igual a 0.1. Si digo 1 sobre 100, esto sería igual a 0.01. Si digo 1 sobre 1000, eso sería igual a 0.001. Hacemos uno más. 1 sobre 10.000. Eso sería igual a 0.0001. Nos damos cuenta que entre más grande sea el denominador, más nos acercamos al 0. Por ende, si yo digo 1 sobre infinito, siendo infinito un número muy grande, entonces mi límite tendería a 0. ¿Va? Vámonos entonces, ahora sí, a la siguiente pregunta. Pregunta número 14. Dice determinar el valor del límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre x cuadrada más 1 menos x. Bueno, vamos a hacer primero la operación. De nueva cuenta nos damos cuenta que si yo tengo aquí infinito al cuadrado más 1 me va a dar infinito sobre infinito y sabemos que eso no es posible, ¿no? No puedo tener infinito sobre infinito y luego menos infinito. ¿Qué es eso? No se puede, ¿no? No, infinito no es un número, entonces esto no es posible. Así que como se indetermina, vamos a hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende al infinito. Vamos a hacer la resta que aquí nos colocan. X más 1, x cuadrada más 1, perdón, menos x. Voy a agregar un 1 acá abajo y vamos a hacer carita feliz, ¿no? Para fácil, este con este y la sonrisa. Nos queda entonces el límite cuando x tiende al infinito de x al cubo por 1, x al cubo menos x por x al cuadrado más 1 sobre la sonrisa que es x al cuadrado más 1 por 1, pues x al cuadrado más 1. Así. Esto sería igual al límite cuando x tiende al infinito de x al cuadrado menos, ay no, si es x al cubo, no, es que escribimos medio feo de repente, ¿verdad? Vamos a ponerle bien ahí el número, x al cubo por 1, pues x al cubo, perfecto. X al cubo menos x por x al cuadrado nos da x al cubo, menos por más nos darían menos x, todo esto entre x al cuadrado más 1, esto es igual al límite cuando x tiende al infinito de x al cubo menos x al cubo, se llamaban bye, se vuelve 0 y nos queda menos x sobre x al cuadrado más 1. Ahora, ¿qué procede? ¿Ya puedo aplicar el límite directamente? Todavía no, porque si yo pongo infinito, sería infinito sobre infinito más 1, infinito sobre infinito, no es posible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que se hace, el límite es cuando tiende al infinito, es que vamos a dividir entre el grado del polinomio mayor. En este caso, el polinomio mayor es el polinomio de abajo, que es de grado 2. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende al infinito de menos x sobre x cuadrada entre x cuadrada sobre x cuadrada más 1 sobre x cuadrada. ¿Qué fue lo que hice? Pues todo lo dividí entre x cuadrada porque este es el mayor, ¿verdad?
justamente hice esto dividido entre x cuadrada y todo esto dividido entre x cuadrada. Solo que lo separé para que se vea mucho mejor. Esto me daría entonces el límite cuando x tiende al infinito de menos x sobre x al cuadrado es 1 sobre x. Entre x al cuadrado pues es 1 más 1 sobre x al cuadrado. Muy bien, aplicamos el límite de una vez y me daría menos 1 sobre infinito entre 1 más 1 sobre el infinito. Ya sabemos que el límite cuando tiende a infinito, y estoy justamente en el denominador, quiere decir que estoy dividiendo entre un número muy grande, se acerca a 0. Se acerca a 0 y esto me queda como 0 sobre 1. Entonces, eso quiere decir que el límite cuando tiende al infinito es igual a 0. Inciso correcto de la pregunta número 14, sería el inciso B. Vámonos con ahora sí, la pregunta número 15. Pregunta 15 dice, determina el valor del límite cuando x tiende al infinito de 3 a la x más 5 a la x elevado a la 1x. Bueno, para esta ocasión, en este límite, vamos a utilizar la siguiente propiedad. Y nos dice que una constante elevado al infinito, o sea, el límite de una constante elevado al infinito, tiene dos opciones. Vamos a ponerlo todo completo, porque si no van a decir, ¿pero cómo? ¿Solo elevado y ya? No, o sea, en el límite, pues. Vamos a ponerlo así. El límite cuando x tienda al infinito de una constante, pues elevado a la x, esto te daría como resultado pues una constante elevado al infinito, ¿no? Y aquí se divide en dos partes, donde si tenemos lo siguiente, ¿no? Si k es un valor mayor que 0, pero a su vez es menor que 1, esto implica que su límite va a darnos como resultado 0. Pero si k es mayor que 1, entonces el resultado va a ser infinito. Eso quiere decir que si yo aplicara directamente tendría 3. 3 es un valor mayor que el 1. Entonces sería infinito más el 5 pasa lo mismo que es infinito. Entonces esto nos daría infinito, ¿no? Infinito más infinito. Y ya sin pensar todavía en la parte de acá arriba. Si yo tengo infinito más infinito, esto no es un número. Entonces pues no puedo aplicar el límite, se está indeterminando. Por ende voy a hacer la siguiente situación. Voy a poner el límite cuando x tienda al infinito y voy a multiplicar la parte de adentro por un 1 que me convenga. Es decir, bueno, yo sé que todo esto pues está elevado a la 1 sobre x, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a multiplicar toda esta expresión de 3 a la x más 5 a la x. La voy a multiplicar por 5 a la x y a su vez la voy a dividir por 5 a la x. Estoy multiplicando por un 1, ¿no? Un 1 que me conviene. ¿Cómo me conviene? Bueno, vamos a averiguarlo. Límite cuando x tiende al infinito de... Vamos a dejar sabemos que todo esto está elevado a la 1 sobre x. Tenemos 5 a la x vamos a hacer la división. Sabemos que un polinomio entre un monomio aplicamos propiedad distributiva, quedándome como 3 a la x sobre 5 a la x más 5 a la x sobre 5 a la x, ¿no? De esta manera. Entonces el límite cuando x tiende al infinito sabemos que todo esto todavía está todo elevado a la 1 sobre x. La 1 sobre x. Entonces tenemos 5x por 3 quintos, sabemos por leyes de exponentes que lo podemos juntar y elevarlo todo junto a la x porque está elevado al mismo exponente. Entonces podemos poner simplemente 3 quintos elevado a la x más 5x entre 5x pues es igual a 1, ¿no? Eso se estaba multiplicando por el 5 a la x. Sin embargo, yo puedo separar esto de esta forma, como 5 a la x a la 1 sobre x por
mi 3/5 a la x más 1, todo esto elevado a la 1 sobre x. Entonces aquí este se cancela con este por leyes de exponentes y me queda el límite cuando x tiende al infinito de 5 por, abro corchete, 3/5 a la x más 1 entre 1 sobre x, ¿va? Ahora sí, ya puedo aplicar el límite. El 5 es una constante, queda igual, sería 5 por corchete, 3/5 a la infinito más 1, todo esto elevado a la 1 sobre infinito, ¿verdad? Muy bien, vemos que tengo 3/5. 3/5 sería un número menor que 1. Como es menor a 1, entonces su límite sería 0. Entonces tengo 0 más 1 elevado a la 1 sobre infinito. Nosotros también sabemos que 1 sobre infinito pues es igual a 0, ¿verdad? Porque entre más grande es el denominador, más nos acercamos al 0. Entonces tenemos esto elevado a la 0. Es decir, 5 por 0 más 1, pues es 1 elevado a la 0. Cualquier cosa elevado a la 0, pues es 1. Por lo tanto, el límite es 5. Inciso correcto, inciso B. Vámonos con la siguiente pregunta. Pregunta 16 dice, determinar el valor del límite donde el límite cuando x tiende al infinito de x sobre 1 más x elevado a la x. Ok, este problema, no vamos a mentir, la verdad sí está un poco elaborado, pero lo voy a hacer lo más sencillo posible y lo más corto para que no te cause mucha dificultad. Así que fíjate muy bien lo que voy a hacer. Tenemos entonces que queremos calcular el límite cuando x tiende al infinito de la función x entre 1 más x elevado a la x. Voy a ocupar una propiedad de los logaritmos exponentes que me dice que si yo tengo e elevado al logaritmo natural de x, esto sería igual a x, ¿sale? Eso es lo que voy a hacer aquí, es decir, que pues básicamente no estoy afectando nada, ¿no? Por ende voy a hacer el límite cuando x tiende al infinito, ¿de quién? De e a la logaritmo natural de todo lo que yo tenía aquí, que es x sobre 1 más x elevado a la x. Para esto voy a ocupar otra propiedad. Voy a borrar esta, al fin que ya lo usé. Y la propiedad que voy a usar es aquella que me dice que si yo tengo el logaritmo natural de a la n, esto lo puedo ver como n veces el logaritmo natural de a. Y es justamente lo que voy a hacer aquí. Esto me va a quedar entonces como el límite cuando x tiende al infinito de e por x veces logaritmo natural de x sobre 1 más x. Ahora, a todo esto le voy a hacer un cambio de variable y le vamos a llamar simplemente u, ¿ok? Les vamos a calcular el límite. El límite cuando x tiende al infinito de u, ¿sale? Es decir, el límite cuando x tiende al infinito de esta función x por el logaritmo natural de x sobre 1 más x. Ahora, yo quiero aplicar L'Hopital, sin embargo no lo podemos hacer de manera directa ya que aquí está un producto y para aplicar L'Hopital necesitamos poder calcular el límite de f de x entre el límite de g de x, ¿cierto? De tal manera que, bueno, de f' de x y de g' de x, donde ahí hayamos calculado la derivada tanto del numerador como del denominador. Y aquí yo tengo un cociente, lo cual, o sea, aquí adentro tengo un cociente, pero tengo un producto como tal, ¿no? Tengo x por logaritmo natural de, y esto me lo complica. Entonces vamos a algebraicamente hacer algunos inventos. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Y vamos a escribir de manera diferente esto, nada más que sería el límite cuando x tiende al infinito de el logaritmo natural de x sobre 1 más x entre 1 en x. ¿Y esto es correcto? Sí, de hecho sigue siendo lo mismo. Imagínate que todo esto se llamaba a, no sé, a, que esto fuera a. Yo tengo a sobre 1 en x, hicieras el sándwichito
te seguiría quedando x por a entre 1, ¿no? Que es lo que tienes aquí, ¿no? X por a, que es todo esto de aquí. Entonces, sí tenemos lo mismo, solamente lo estamos escribiendo de manera diferente para que ahora sí tengamos un cociente y de tal manera podamos utilizar L'Hopital. Ahora, para no hacerlo muy complicado y sea el logaritmo natural de un cociente, vamos a ocupar otra propiedad de los logaritmos, la cual nos dice que si yo tengo el logaritmo natural de un cociente, o sea, el logaritmo natural de a sobre b, yo lo puedo ver como logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Lo podemos separar como la resta de estos dos logaritmos y es justamente lo que voy a hacer ahí, en esa parte de arriba. Entonces tendremos el límite cuando x tiende al infinito de el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de 1 más x. Todo esto entre 1 sobre x. Y ahora sí, ya vamos a poder hacer estas derivadas, ¿va? Entonces tenemos el límite cuando x tiende al infinito de... Vamos a calcular la derivada de todo lo que está acá arriba. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x menos la derivada del logaritmo natural de 1 más x sería 1 sobre 1 más x. Entre, ahora tengo 1 sobre x. Aquí voy a trabajarlo en un pedacito y luego ya lo coloco porque no quiero que te me vayas a confundir. Entonces 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Entonces su derivada sería menos 1 por x a la menos 2, es decir, menos 1 sobre x cuadrado. Y es lo que voy a colocar aquí abajito. Sería 1 sobre x al cuadrado, ¿va? Entonces el límite cuando x tiende al infinito de... Voy a hacer la suma de fracciones que ahí se me presentan con diferente denominador. Este por este por este y la carita feliz, ¿no? La sonrisa. Me quedaría 1 por 1 más x, pues sería 1 más x, menos 1 por x, pues son x, entre x por 1 más x y todo esto entre x cuadrado, ¿va? Donde esta es mi fracción principal. Esto sería igual al límite cuando x tiende al infinito de x menos x son 0, entonces me queda 1 sobre x por 1 más x entre x al cuadrado. Le pongo un 1 abajo y ahora sí hago extremos por extremos y medios por medios. De tal manera que me queda como el límite cuando x tiende al infinito de 1 por 1, 1 sobre... Ay, aquí que estábamos colocando mal el... Menos mal nos dimos cuenta, porque era 1 sobre x cuadrada, no x cuadrada solita. Vámonos, aquí está, 1 sobre x cuadrado, ahora sí, 1 sobre x cuadrado. 1 por x al cuadrado, pues nos va a dar justamente x al cuadrado, ¿verdad? Lo colocamos, x al cuadrado entre x por 1 más x por 1, pues es x por 1 más x. De tal manera que tendremos la siguiente situación. Voy a borrar esto de acá para hacerme espacio. Así. Entonces me va a quedar lo siguiente, me va a quedar como el límite cuando x tiende al infinito de este cuadrado se va con esta x y me queda de x sobre 1 más x. Para esto voy a dividir entre x y acá abajo también voy a dividir entre x, sin problema. Esto va a ser el límite cuando x tiende al infinito de 1 entre 1 en x más 1. Sabemos que cuando ya apliquemos el límite sería 1 sobre infinito más 1 y como hemos visto en otros límites esto es igual a 0. Es decir, que aquí me va a dar como resultado, dato muy importante en el signo, que bueno que aquí nos quedó como menos 1 sobre x cuadrada, menos 1, menos 1, menos 1, el menos ahí se quedó, tenemos entonces aquí menos. Es decir que tendremos menos por más son menos, 1 entre 1 es igual a menos 1. Ya terminamos. Si el límite es menos 1, no hemos terminado. Lo único que hicimos fue calcular el límite de lo que teníamos aquí, en esto de acá,
Esto fue lo que hicimos y esto fue lo que nos dio menos 1, ¿sale? No es que termináramos ya todo por completo. Vamos a borrar y vamos a retomar justamente esa parte para así tener ya la conclusión del límite en cuestión. Voy a tomar este color morado. Entonces era el límite cuando x tiende al infinito de e de todo esto que nosotros llamamos muy acertadamente habíamos llamado u, ¿no? Justamente. Más vamos a ponerlo así para que tenga sentido, ya que hicimos un cambio de variable, ¿no? De u a infinito, de e a la u, y vimos que justamente el límite nos dio menos 1, entonces esto sería igual a e a la menos 1, y por leyes de exponentes esto se colocaría como 1 sobre e a la 1, es decir, 1 sobre e. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C. Y entonces continuamos. Pregunta 17 dice, la función f de x igual al seno de x sobre x más coseno de x es continua para toda x diferente de 0. La pregunta es, ¿cuál debe ser el valor que debe darse a f de 0 para que la función sea continua en todo R? Traducción, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0? Por eso dice, para que f evaluada en 0 sea continua, ¿ok? De la función f de x, que nuestra función es seno de x sobre x más el coseno de x, ¿ok? Aquí, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x más coseno de x. Vemos que desde aquí se va a indeterminar ya, porque si yo divido entre 0 eso no es posible. El seno de 0 es 0, 0 sobre 0 no se puede, entonces bueno, no podemos calcular el límite de manera directa porque ya existe ahí una indeterminación, ¿verdad? En este pedacito, porque en el coseno no. De hecho, sabemos también que podemos separarlo como el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Aquí es donde se va a indeterminar porque el seno de 0 es 0, sobre 0 pues no se puede, ¿no? Pero en la otra parte no hay mucho tema, ¿no? Porque es cuando x tiende a 0 del coseno de 0. Sabemos, del coseno de x, ¿tá? No lo evaluamos, ¿verdad? Si hacemos por evaluación, aquí no tendríamos problema porque el coseno de 0 pues es igual a 1, ¿no? Y ahí no habría mayor tema. Pero, caso contrario, en este pedacito de acá, ¿verdad? Aquí sí variaríamos un poquito. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta parte en la cual se indetermina? Muy sencillo. Voy a aplicar L'Hopital. Entonces, sería el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de seno sobre la derivada de x. Y resulta que la derivada del seno es igual al coseno. Entonces tengo coseno de x sobre la derivada de x, que es 1, más, de una vez el límite, vamos a aplicarlo aquí, ¿va? Coseno de 0. Entonces, si aplicamos directamente, pues tendríamos el coseno de 0 más el coseno de 0, que sería 1 más 1. Por lo tanto, el límite sería 2. Es decir, respuesta correcta a la pregunta 17, inciso D. Vámonos con la siguiente pregunta. Pregunta 18 dice, la función definida en intervalos nos dice que es el valor absoluto de x menos 3 cuando x es mayor o igual que 1. Y x cuadrada entre 4 menos 3x sobre 2 más 13 cuartos cuando x es menor a 1. Es decir, que estamos evaluándolo en dos partes diferentes. Entonces dice que x menos 3 con x mayor o igual a 1. Eso quiere decir que vamos a aplicar el límite cuando x tienda a 1. Pero esto sería, tenemos que evaluarlo, o mejor dicho, pensarlo en forma lateral, ¿va? Como dice x mayor o igual a 1, es decir, los valores de x mayores a 1, vamos a pensar aquí en el 1, entonces pueden ser los demás valores, ¿no? O sea, no sé, este es el punto en cuestión, no sabemos dónde está.
pero puede tomar sus valores mayores igual a 1. Entonces nos vamos a acercar entonces por la derecha. Entonces por la derecha. Y en la siguiente parte, pues igual a 1, vamos a converger. No sabemos a dónde, en qué parte, pero vamos a acercarnos en estos valores que son menores al 1. O sea que nos vamos a acercar por la izquierda. ¿Vale? Ahora sí, dicho esto, vamos a averiguar. Entonces decimos que para el valor absoluto de x menos 3 sería igual, y haremos lo mismo, pero aquí acercándonos por la izquierda. X al cuadrado sobre 4 menos 3x sobre 2 más 13 cuartos. Evaluamos directamente el valor absoluto de 1 menos 3 es igual al valor absoluto de menos 2, que es igual a 2. Ahora aquí sería 1 al cuadrado, pues es 1, un cuarto más 3 por 1. Pues 3 por 1 es 3, ya de una vez, ¿para qué andamos aquí perdiendo el tiempo, no? 3 medios más 13 cuartos. Aquí ya le ando cambiando el signo, es menos 3 medios. Ahora sí, un cuarto más 13 cuartos nos daría 14 cuartos, menos 3 medios, pero 3 medios lo podríamos ver como 6 cuartos para hacer la resta de fracción homogénea. 14 menos 6 serían 8. 8 cuartos, que sería igual a 2. Muy bien. Vemos que en ambos lados, pues converge en el 2, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que la función es continua cuando x igual a 1, ¿verdad? Vamos a poner esto justamente, continua en x igual a 1. Esto de ley ya lo sabemos que sí, ¿no? Y aquí vamos a empezar a descartar de una vez. Dice, es continua en x igual a 1, pero no en x igual a 3. Bueno, eso no lo sabemos, solo sabemos que es continua en x. No lo podemos descartar. Es continua en x igual a 3, pero no en x igual a 1. No es cierto, si es continua en x igual a 1, entonces está descartada. Es continua en x igual a 1 y en x igual a 3. Ok, aquí sí tenemos que averiguarlo. Y no es continua ni en x igual a 1, no es cierto, si es continua, ¿verdad? Entonces descartada. Estamos entre la A y la C. Vamos a averiguar entonces ahora si esta función es continua con x igual a 3, ¿va? Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Así de manera muy general, si pensamos en valor absoluto de x menos 3, como es un valor absoluto, eso quiere decir que la función en x menos 3 es continua en todos los números reales, ¿ok? Pero no solo x menos 3, también esta, porque es una función cuadrática, entonces también es continua en todos los reales. Eso quiere decir que entonces también sería continua en x igual a 3, ¿no? Entonces también vemos que la función es continua en x igual a 3, ¿sale? Y si aplicáramos el límite, de hecho, veríamos que no habría ningún problema, o sea, no hay un corte, pues. Cuando decimos que es continua o no es continua, nos referimos a eso. Que es, no es continua, sí, en algún punto se corta, ¿no? O no está definida la función en ese punto. Y de hecho, la función sí está definida en x igual a 3, o sea, no se indetermina cuando x vale 3. Por lo tanto, la respuesta correcta efectivamente vendría siendo nuestro inciso C. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 19 dice que la función en los reales está definida por f de x igual a 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1. Nos pide determinar la cantidad de puntos en los que la función es discontinua. Pues resulta y acontece que yo tengo el logaritmo natural de x menos 3. Y este logaritmo natural tendría que ser distinto de 0. Y no solo distinto de 0, ¿no? Si es distinto de 0, pues eso es importante, porque si abajo tendríamos 0, 1 sobre 0, pues no existe esto, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces vamos a averiguar justamente en qué valor el logaritmo nos puede dar 0. Que sería el logaritmo natural cuando de x menos 3 igualado con 0. Si elevamos a la exponencial en ambas partes, tendríamos entonces x menos 3 igualado a 1, x igual a 1 más 4, x igual
x más 3, perdón, yo estoy pensando en el resultado. X más 3 igual a 4. Entonces vemos que cuando x es igual a 4 sí determinaría. ¿Por qué? Pues porque 4 menos 3 sería 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Ya valió, ¿no? Pero hay otros puntos donde se indeterminaría. Y es en los puntos en los cuales el logaritmo natural, o mejor dicho, el argumento del logaritmo natural, ¿verdad? Es decir, x menos 3, si este argumento fuera negativo, fuera menor que 0, esto se indeterminaría, ¿ok? ¿Por qué se indeterminaría? Bueno, vamos a poner justamente esa situación, ¿no? X menos 3, si es menor que 0, entonces el logaritmo natural de x menos 3 sería indeterminado. Es decir, si esto es negativo. ¿En qué valores pasa eso? Con x menor a 3. Es decir, pensando incluso en x igual a 2, ¿verdad? Porque dice que x menores a 3. Entonces, ¿qué pasa si x efectivamente vale exactamente 3? ¿Qué pasa en esos momentos si x vale 3? Pues resulta que si x vale 3, yo tendría el logaritmo natural de 3 menos 3, que es igual al logaritmo natural de 0. Y esto indeterminado, está indefinido. Entonces este es uno de los valores. Desde ahí ya empezamos mal, ¿no? ¿En qué otro momento pasa esto? Cuando tenemos, como bien dice, x menor a 3. O sea, pensemos en 2. En x igual a 2. Si x vale 2, tendríamos logaritmo natural de 2 menos 3 igual con 0. Ya valimos si x vale 2, ¿verdad? Porque si x vale 2, tendríamos el logaritmo natural de menos 1. Híjole, esto también no está definido, ¿no? Desde ahí tenemos un corte. Entonces vemos que está indefinido en este punto, en x igual a 3, en x igual a 4, en x igual a 2 también está indefinido. Entonces tenemos estas tres discontinuidades, por lo tanto nuestra respuesta correcta sería el dice que si la función definida por intervalos f de x igual a 3x más 4 con x menor o igual a 3 y 2x más k con x estrictamente menor que 3 es continua en x igual a 3, entonces el valor de k es, muy bien, aquí nos dice que es continua. Entonces nos daría lo siguiente, ¿no? Si nosotros evaluamos directamente, voy a evaluar directamente porque ya me dice que es continua efectivamente, ¿sale? Entonces ponemos 3 por 3 más 4. Esto sería igual a 9 más 4, que es igual a 13, ¿sale? Bueno, esto fue con la función 3x más 4. Ahora con la función 2x más k es igual a 2 por 3 más k igual a 6 más k, ¿sale? Muy bien. De nuevo, yo lo hice directamente porque ya sabemos que sí está evaluada, ¿vale? En estos valores. Es continua. Y sabemos justamente que es continua la función cuando evaluada, bueno, una parte en ese valor por la derecha y por la izquierda los valores son iguales, estos dos son iguales y así es porque dice que es continua. Entonces yo puedo asegurar que 6 más k es igual a 13 porque me dice que es continua en el punto x igual a 3, ¿no? Entonces k es igual a 13 menos 6, por ende k vendría siendo igual a 7. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Y bueno, hemos llegado al final de esta segunda parte de cálculo diferencial y te veo en la siguiente parte. Bye.